Amigos, aquí estamos en Del Cielo a la Tierra, hoy con otro invitado de los especiales que tenemos, como saben ustedes, que tengan vinculación con el Principado de Asturias o que hayan nacido en el Principado de Asturias, que sean de nuestro Principado de Asturias. Muchos invitados de los que hemos tenido ya les hemos comentado, es decir, uno muchas veces no es de donde nace, sino donde pace. Bueno, pues hoy nuestro invitado no nace en el Principado de Asturias, nace en Minglanilla, en Cuenca. Se llama Antonio Checa Pérez, es ingeniero superior de Minas, político en sus días como secretario de la UCD en el Principado de Asturias, como consejero de Economía y Hacienda en nuestro Principado de Asturias, ingeniero superior de Minas, repito, y además con una vinculación especial al mundo militar. Fue militante de UCD y lo fue también del Partido Socialista Obrero Español, algo que posiblemente muchos no conozcan. Antonio Checa nace en 1943 en un pueblo con cierta historia, porque Minglanilla, y es que me lo he leído esta misma mañana, es un pueblo de Cuenca que debe su nombre a uno de los grandes próceres de aquel lugar, que en el siglo XVI, Juan José Minglanilla, comenzó pues a ubicar 2, 3, 4 casas en esa localidad conquense. Pero dicen las historias que hablan un poco más allá de quizá lo real, que su nombre se debe a una bellísima mujer llamada Minga, que tenía como más o menos apodo el de la Galanilla y que tenía tras de sí a una cantidad importante de mozos del pueblo. Y de ahí lo de Minga, Galanilla, Minglanilla. Bueno, pero esa es una historia que, por cierto, yo no sé si Antonio Checa la conocía o no la conocía. Don Antonio, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por esto de Minglanilla, mi querido pueblo, al que la verdad es que visito muy poco, pero bueno, siempre lo pongo en el blog, en todas partes, porque bueno, uno tiene que ser también de donde nace y comentarlo. No, esta historia concretamente no la conocía, ¿no? Yo tengo un libro que me mandó, bueno, hace unos años una pariente mía, de las pocas que ya me van quedando allí en el pueblo, aunque tengo que decir también que el alcalde es un primo mío, vamos, bastante próximo, es el alcalde de Minglanilla, ya por cuarta o quinta legislatura. En fin, se ve que es un hombre muy, muy querido allí. Y no la conocía. En ese libro he visto otras historias, pero bueno, me alegro de conocerla. Tú pasas toda la infancia prácticamente en Madrid, porque tú a los 3 años, después de nacer en Minglanilla, te vas directamente hacia la capital de España. Sí, vamos a ver, yo es una historia, como luego hablaremos quizás del tema militar, el por qué, como comentabas al principio, esta historia militar, yo quiero comentarla y hacer alguna argumentación al respecto. No de belicista absolutamente nada. Yo nazco en Minglanilla porque mi madre era de Minglanilla, también nacida. Y bueno, en aquellos tiempos el nacer en hospitales era prácticamente imposible. Normalmente los nacimientos se daban en las casas, avisaba al médico del pueblo, aquellos sufridísimos médicos, ¿no?, que iban allí y atendían a las personas. Y da la casualidad que mi padre no estaba, porque mi padre era sargento mayor de la Guardia Civil. Por eso vendrá un poco lo del tema este. Era sargento mayor de la Guardia Civil y estaba destacado en un puesto precisamente de la Costa Brava catalana, cuando entonces en aquellos puestos Torroella de Montgrí, me parece que se llamaba en aquel momento. Adelanto para decir también, bueno, muchas cosas que me van saliendo cuando hablan de la fobia catalanista y tal, no, absolutamente falso, ¿no? Como que yo diga cosas, no de los catalanes, de líderes determinados, yo podía haber nacido en Cataluña. Bueno, total, que en aquellos tiempos las distancias que no serían igual de largas que ahora, pero claro, el ir no se podía, y entonces yo por eso voy a nacer en Minglanilla en lugar de nacer pues probablemente en Cataluña, como debía de haber nacido. Y ahí la interferencia del por qué yo voy, porque la verdad es que uno ahora ya a estas alturas piensa la concatenación de los hechos que se van produciendo y el por qué la vida es como es y dónde te va dirigiendo, ¿no? Porque en realidad nunca lo sabes. Y es muchas veces llegas a un punto, camino A, camino B, camino C, y bueno, tiras por uno por otro por circunstancias de la vida, como comentaré. ¿Por qué acabo yo en Madrid con 3 años más o menos? Pues simplemente, y también lo quiero decir, porque mi padre, como digo, era sargento mayor de la Guardia Civil, y en el año 45 aproximadamente, o sea, unos 6 años después de terminada la guerra, le llega un papelito en el cual le dicen que le cesan simplemente, vamos, no puede volver a ejercer más como Guardia Civil, y le dicen, por la parte de atrás ahí dice el motivo. Digo porque este papel yo lo tengo en casa, es un papel histórico, ¿no? Además es curiosísimo, con aquellas máquinas de escribir con tinta, con la cinta azul y otras con la cinta roja, ¿no? Entonces con cinta azul por delante
usted va a ser depurado, como tantos otros miles que depuraron, pero 6 años más tarde, y por la parte 3, por servicios prestados a los rojos, ¿no? A mí me hace mucha gracia ahora que a mi padre lo trataran de rojo, ¿no? Que es una cosa, vamos, por eso cuando iba a hablar de rojerías me parece muy mal. Bueno, al hombre le tocó en una zona, y bueno, esto es una historia que tanta gente que esté escuchándonos la conoce. Y bueno, pues se queda sin nada. Lo que pasa es que como mi padre era, bueno, de la Guardia Civil, pero del Cuerpo de Carabineros. Un cuerpo de carabineros yo creo que ahora ya extinguido, no existe, pero era un cuerpo especializado precisamente en temas de aduanas, de fronteras, aduanas y puertos, aeropuertos y tal, ¿no? Y esto es lo que le va a permitir el poder ir precisamente a trabajar a Barajas, a Madrid, a través de unas amistades que tenía, que lo llevan allí porque él era un experto en estas cuestiones. Y bueno, total, que aterrizo en Madrid sobre los 4 años, y es donde voy a pasar toda mi infancia, toda mi juventud, mis estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Me estás hablando de 1946, 1947 aproximadamente. ¿Cómo era el Madrid que tú conociste en aquella época, del que empiezas a recordar, del que tienes los primeros recuerdos? El Madrid de aquella época podía ser un Madrid parecido al de hoy, pero infinitamente más pequeño, evidentemente, en cuanto a tamaño. Además, claro, yo vivía en el barrio Salamanca, en la calle Duque de Sexto, y tenía el colegio al lado, el colegio de la Sagrada Familia, que por cierto también, ya como es un tema así un tanto personal, en el mes de noviembre me llega un correo electrónico de esta maravilla que es el tema de la informática. Me llega un correo electrónico en el cual me citan en mi colegio para las bodas de oro, nada menos. 50 años más tarde nos citan allí y nos vimos todos aquellos, bueno, uno había muerto ya y muchos que fueron, 70 compañeros que hacía 50 años que no nos veíamos. No es una maravilla, una cosa de estas verdaderamente fantástica. Yo la verdad es que había perdido la relación con ellos, salvo con uno concretamente, con el que siempre la tuve, ¿no? Y bueno, pues aquel Madrid que me estaba diciendo era lo mismo. Yo recuerdo haber ido a la Gran Vía, con cierta frecuencia íbamos, ahora que está tan de moda con los 100 años, porque yo lo de Madrid lo sigo muchísimo, ¿no? Y entonces era lo mismo, y era donde se van las películas de estreno. Luego podría hablar también de lo del cine y cine bélico y cosas de estas, el porqué. Y allí iba muchas veces a las películas de estreno y había cantidad de cines, pues igual había 20 cines en la Gran Vía en aquel momento, el Capitol, el Plaza de la Prensa, el Callao, el Res, en fin, muchos que ahora ya han cerrado prácticamente todos, deben de quedar 3 o 4 como cines y otros 3 o 4. Y bueno, tenía un sabor determinado, estaba chicote, al cual naturalmente no entrabas, faltaría más porque, bueno, tenía su leyenda y era muy caro, evidentemente, pero bueno, tenía mucho sabor aquel Madrid y era pues muy castizo y ya era muy populoso, muy de la gente, estaba muy a gusto. Yo me encontré y quiero muchísimo a Madrid. Tú realmente te sientes identificado con Madrid, ¿no? Me siento muy, muy identificado con Madrid. Es un madrileño asturiano, ¿no? Sí, me siento como madrileño asturiano, pero lógicamente, hombre, también claro, lo de castellano manchego por el otro motivo de haber nacido, pero yo me siento casi muy madrileño, muy madrileño. Luego ya claro en Asturias porque es donde realmente uno, pues en fin, se va madurando, ¿no? Realmente, pero yo soy muy extraordinariamente madrileño y aprecio y quiero mucho Madrid y lo defiendo además a ultranza. Y ahora todavía yo tengo varios hijos en Madrid. Entre eso y, bueno, desplazamientos por el Madrid, yo voy 3 o 4 veces al año y disfruto extraordinariamente solamente paseando, ¿no? Si vale de algo, la última vez estuve en un sitio que es el Retiro, ¿no? Que yo lo recomiendo porque es una maravilla y haber visto donde estaba el estanque famoso, donde remábamos antiguamente, o cosas porque había una entrada que daba muy cerca del colegio nuestro, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estábamos en el preuniversitario, lo que es el COU ahora, el curso de orientación universitaria, se llamaba entonces preuniversitario, siempre llegábamos un poco más temprano, una media hora antes de entrar al colegio, yo estaba en el grupo de por la tarde, y nos juntábamos allí 10 o 15 y con uno de aquellos pitillos celtas, lo cuento bueno porque son historias que se hacían entonces. Empezábamos a fumar y nos íbamos pasando el pitillo de uno a otro y al que se le acababa se le caía la ceña y no podía más, entonces tenía que poner el pitillo nuevo, ¿no? Con lo cual era, bueno, muchas historias de estas que podía contar de Madrid, muchísimas. Lo del franquismo lo vives ya de primera mano porque a tu padre evidentemente lo represalian de alguna manera y lo echan de la Guardia Civil, ¿no? Exactamente. Sí, lo vivo en ese aspecto, pero yo tengo que decir a esto que mi padre jamás en la vida se quejó. Bien, es verdad que el franquismo no le gustaba, como a mí tampoco, sin ninguna duda. Él se sentía republicano, pero republicano, a secas, ¿no? Pero vamos, de luego de rojo y de esta cosa, ni muchísimo menos. Y nunca además habló con odio. Digo esto por una razón. Cuando empieza a salir toda la cuestión, luego hablaremos de política, supongo, todo esto es la memoria histórica, que a mí me tiene endemoniado, porque me parece una barbaridad empezar otra vez ahora a resaltar fosas unos contra otros españoles, algo que está más que olvidado. Bueno, yo o mi padre, represaliados realmente del franquismo, y yo escribí en mi blog, he escrito algún artículo, y especialmente hay uno de ellos, que en la parte final hay 3 líneas que dedico a mi padre y digo: mi padre murió 2 meses antes que Franco, porque mi padre murió en septiembre del año 75, Franco murió en noviembre. Y digo que murió, pero sin odios ninguno, absolutamente ninguno, aunque con una gran nostalgia, porque evidentemente yo pienso que una persona, mi padre debía tener en aquel momento unos 25 años, 26 años, que de repente le machaquen la carrera, porque es machacar en la carrera.
Es como si a ti, a un periodista, de tú no vas a poder ejercer aquí de periodista, nada, haz lo que quieras, pero nada. Oiga, ¿por qué no? Porque servicios, no. Y bueno, pues él le dolió mucho, porque además también su padre había sido... Su padre, mi abuelo, es que también había sido militar, además militar muy condecorado. Según, yo tengo en casa todavía un diploma, que lo conservo allí, la medalla no, porque la medalla se perdió, pero le dieron la medalla de la paz de Marruecos. Él participó en el famoso desembarco de Alucemas, que claro, es una historia verdaderamente interesante. Participó, bueno, le dieron la medalla de la paz de Marruecos, y ese diploma está firmado nada menos que por Miguel Primo de Rivera. ¿Te sientes identificado con esa serie, por ejemplo, que hay ahora en televisión, que dice la de Amar en tiempos revueltos? ¿Sientes que era el Madrid que tú vivías en aquel tiempo? La he visto algunos capítulos y la verdad es que me gusta. Identificado, pues yo que sé, ni sí ni no. Claro, tú ten en cuenta que estamos hablando de que yo llego a Madrid con 3 años. Y en realidad, bueno, cuando empiezo, digamos, a tener un poco de uso de razón, por decirlo de alguna manera, son ya con 14, 15, 16 años. Claro, estamos metidos ya porque, claro, el franquismo tiene sus procesos, ¿no? Hay un franquismo puro y duro del 39 al 47, hasta que acaban con el Maqui, entre otros este de aquí, del 47 al 59, donde ya la represión va disminuyendo, y de luego en el 59, que es cuando cambia aquello. Y yo creo, el recuerdo que yo tengo de Madrid, además, personalmente, bueno, familiarmente he vivido bien, no he tenido mayores problemas. Yo, el recuerdo que tengo de aquel Madrid es un recuerdo gratísimo, pero sin contar con Franco, porque allí podíamos hasta jugar al fútbol, a la pelota jugábamos en la calle prácticamente. Y recuerdo que a mi abuela, yo pasaba muchas vacaciones de Navidad, de Semana Santa y cosas de estas, incluso veranos, en el barrio de Usera, que conoce Madrid le sonará aquello. Bueno, aquello es donde había sido uno de los frentes de la entrada de Madrid, de los nacionales y todo aquello, y allí jugábamos. Entonces yo, el recuerdo que de verdad tengo es a partir del 59-60, cuando estoy en sexto bachiller, en el primer y tal, que es además cuando empiezan ya las músicas de Elvis Presley y empiezan algunos conjuntos españoles, algunos conjuntos fabulosos, ¿no? Como eran los Pequeñiques, que era una maravilla tocando y cosas de estas, sí, José Barranco, Pepe Barranco y su guitarra. Y entonces es el Madrid que de verdad veo, el Madrid de los guateques, el Madrid de la diversión, el Madrid, bueno, completamente distinto, porque es que evidentemente, insisto, que el franquismo tiene sus fases y a partir del 59 el Madrid, España y el Madrid son una cosa distinta. ¿Y eras de los que ligabas en los guateques o no? No, yo creo que ligaba más bien poco. A mí me llamaban mucho, todo hay que decirlo, porque bueno, yo soy hijo único, entonces la verdad es que vivía muy bien, ¿no? Podíamos vivir bien en casa. Y entonces yo tenía ya, desde el principio, tenía un tocadiscos, el Pickup, se llamaba entonces, me recuerdo que era de la marca Colster, ¿no? Claro, esto no lo tenía casi nadie en Madrid en aquel momento, entonces yo, como tenía el tocadiscos y tenía muchos discos que iba comprando, pues a mí me invitaban a todos los guateques, ¿no? Que solo fuera por llevar el este. Y me tocaba mucho poner los discos y hombre, ya lo de ligar algo menos. Aunque bueno, luego contaré alguna historia, bueno, la cuento ya. Y realmente me comentaba una vez un amigo mío, un compañero de colegio de los que había allí. Él comentaba una cosa muy curiosa, que él iba a veranear a San Sebastián. Entonces en aquella pandilla creo que había un chico que era el Adonis, bueno, el tío más guapo de la pandilla, que tenía locas a todas las chicas. Y había una chica que era el Adonis de la pandilla, que tenía locos a todos los chicos, ¿no? Y entonces bueno, pues este chaval, el guapo, que las tenía todas, pero claro, a él le gustaba la más guapa de la pandilla y a ella no le gustaba nada, ¿no? Y todo este amigo mío en el colegio me dijo, yo no ligaba con nadie, pero a esto no sé por qué le caí bien y ligaba. Yo creo que me pasaba un poco de este tipo, ¿no? Que a lo mejor la que más tal, pues era con la que ligaba algo más, pero no he sido un ligón, la verdad es que no lo he sido, ¿no? ¿A tu mujer cuando la conoces? ¿En época de chavalete, ya adolescente, mayor? No, yo me sonrío porque esto es otra cosa curiosísima, lo de cómo conozco yo a mi mujer, y es increíble. Por eso decía antes que cuando en la vida van pasándote las cosas que te pasan, nunca cuentas con ellas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, evidentemente como ingeniero de minas yo caigo en Asturias bastante normal, pero yo lo más seguro es que no hubiera terminado en Asturias, porque yo además, hombre, yo hago la especialidad de laboreo y explosivos, pero a mí la que me gustaba era la de siderurgia, probablemente hubiera ido a la zona de Valencia. Pero entonces ahora lo explico, el por qué de alguna manera. Aunque yo con Asturias he tenido una relación desde los 4 años. Porque en la Junta de Obras del Puerto, que ya claro lleva 1000 años, ahora se habla mucho del museo, pero lleva muchísimos años, mi abuela paterna tenía un hermano. Y entonces yo con 4 años hasta los 8 o los 9 venía con ella, aquellos larguísimos veranos de 3 meses, que entonces sí que eran de 3 meses, íbamos allí al museo, en Gijón, ¿no? También pasaba como chaval, lo pasaba estupendamente. Entonces quiero decir que mi relación con Asturias ha sido toda la vida, más bien con Gijón más que con Oviedo. Porque yo Oviedo lo voy a conocer en el año 67, 1967. ¿Y por qué? Porque en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, siempre el Paso del Ecuador, es decir, pues si la gente ahora, supongo que no siguen haciendo igual, pero en fin, se llamaba Paso del Ecuador porque era el curso intermedio. Teníamos 5 cursos, entonces el tercer curso se hacía lo que se llama el Paso del Ecuador, que era un viaje que se hacía fuera. La Escuela de Minas de Madrid, y supongo que ahora lo sigan haciendo igual, veníamos siempre a Asturias.
lo cual tenía bastante lógica, ¿no? Y entonces quedábamos en Oviedo, en pensiones, a dormir en Oviedo, y con centro en Oviedo ya nos distribuían pues para ver siderurgias, para ver minas, para ver no sé de cuestiones, en fin, dada la profesión. Bueno, pues entonces ocurre que en el 31 de diciembre de 1966, no se me olvida además la fecha, yo me toca organizar, porque no sé si no he ligado mucho, he organizado mucho, siempre me tocaba organizar las cosas. Entonces me toca organizar en el barrio de la Concepción en Madrid la Nochevieja, en casa de una chica, de una amiga nuestra de allí de la pandilla. Y entonces otros dos amigos que venía también con nosotros me dice, oye, que tengo una compañera de trabajo que quiere venir a esto, ¿hay algún problema? Digo, no, si paga lo que le toque, pues que venga, no hay ningún problema. Me dice, y por cierto, que viene un chico de Oviedo, que es su novio o medio novio, pues entonces se llaman más novios o medio novios, que va a venir también, bueno, a verla, y ¿hay algún problema? Digo, no, si paga, pues lo mismo. Bueno, pues da la casualidad que aquel chico de Oviedo, que era de la familia Herrero, lo cuento además, que bueno, muy conocidísima en Oviedo, que tenían estos coches, automóviles, no sé si es la marca Ford o bueno, alguna de ellas, y Gaby Herrero. Pues bueno, y entonces yo, charlando con él así por la noche, le digo, hombre, pues precisamente yo igual voy a Oviedo, porque tengo esto del paso del Ecuador, como te decía. Y me dice, hombre, pues si vas a Oviedo no te olvides, y me da una tarjeta. Y yo me guardo esa tarjeta que uno se guarda, como tantas otras, bueno, pues ya veremos, a ver, ¿no? Si cuadra para algo. Bueno, pues me guardo esa tarjeta y cuando venimos en el paso del Ecuador, yo me acuerdo de él, entonces lo llamo, da la casualidad además que lo pillo en su casa, o no sé, o en la oficina, si tenía esto, hombre, ahora mismo voy a buscarte. Y además claro, de la familia Herrero tenían coche, tenían un 600 de 4 puertas, con lo cual... eso claro, en aquellos tiempos el que tuvieras un amigo con coche, ya no tu coche, sino un amigo con coche era impresionante. Y entonces coge y me lleva, no sé dónde quedamos, supongo en la Escandalera por ahí, y coge y me lleva nada menos que a la gruta, cuando verdaderamente era una gruta. Claro, es que esto ha cambiado una barbaridad, aquello era pues un chigre más o menos, y yo, bueno, tomabas un poco de sidra, ya conocía la sidra, pero bueno, allí era como un poco distinta y demás. Bueno, total, que no sé la tarde anterior quedo con él, acabamos en el Automóvil Club y allí casualmente voy a conocer a la que luego sería mi mujer precisamente. Por eso fíjate qué casualidades de cómo se concatenan las cosas de una Nochevieja, de tal, y ahí voy a conocerla y bueno, empezamos a vernos, a escribirnos, y ese es el motivo quizá fundamental por el que yo voy a venir a Asturias. Haces la carrera, acabas la carrera y estás en Oviedo. No, acabo la carrera, la verdad es que estaba todo antes muy bien organizado, la verdad es que siempre estudiando mucho, por supuesto, pero siempre se nos trataba bien, todo muy organizado. Y yo cuando acabo la carrera, el quinto curso, ya estaba bien, ¿no? Teníamos un curso selectivo, otro que bueno, demasiadas barbaridades para esto. Pero bueno, yo cuando acabo la carrera tengo que hacer primero 3 meses de prácticas en una empresa para poder hacer el trabajo de fin de carrera que nos pedían, ¿no? Entonces, con el tema precisamente, yo vengo a Asturias y ya empiezo en UNOSA, casualmente además ya en UNOSA, bueno, eso lo proporcionaban desde la escuela, te proporcionaban. Entonces yo vengo a UNOSA y voy a estar además haciendo las prácticas. Son también casualidades luego en la vida, en el famoso Pozo Barretos de Mieres, que claro, tiene una historia también inconfundible. Y ahí conozco a mis compañeros. Yo ya había acabado la carrera, éramos compañeros, pero bueno, ellos ya trabajaban y yo no, y siempre había un ¿no? Y entonces después de terminar esos meses tengo que hacer las prácticas de la milicia universitaria, porque yo era alférez, alférez en aquel caso eventual, para ser de complemento. Y solicito además un regimiento que había de ingenieros en Gijón, que yo no sé si lo hay en estos momentos, creo que no, pero aquí era prácticamente imposible, porque claro, todos los ingenieros de minas de Oviedo, eran montones de ellos, no había forma de llegar. Y entonces solicito el sitio más cercano, que era en La Coruña. Y entonces me voy a La Coruña y paso allí 4 meses haciendo las prácticas de alférez en el cuartel de Atocha. Les tengo un gran recuerdo y un gran cariño. Y ya a partir de ahí, y esto también lo cuento, quizás los chavales que nos vean les dará una gran envidia, pero es verdad, porque cuando yo termino las prácticas en UNOSA, el mismo día ese, llamo al jefe de grupo, un compañero mío, al director del grupo, y le digo, oye, que bueno, despedime de ti, que me voy, espera, que voy a buscarte, baja a buscarme al pozo donde yo estaba, porque él estaba en otro, que te quiere saludar nada menos que el director de producción, que era, no recuerdo el nombre, ya murió hace unos años. Claro, yo un chaval que había regado allí, sí, me quedé un poco extrañado, pero bueno, me trae a Oviedo en su coche, me hace hablar con el director de producción, que era el número 2 de UNOSA en aquellos momentos. Bueno, ¿qué tal has estado? ¿No? Y digo, bien, muy a gusto, estupendo y tal y cual. Y me dice nada menos, oye, ¿te gustaría trabajar en UNOSA? Claro, digo, esto es una cosa tremenda, ¿no? Que sí, sobre la marcha. Y tú le dices que no. No, yo quedé alucinado lo primero. Bueno, pues si yo tal y no sé cuánto. Qué dije, suerte, bueno, ya sabes, ¿no? que tengo que hacer. Dije, ya sabes, sí, ya sé que tienes que irte ahora 4 meses a hacer las prácticas. No me pasa nada, que tú vete a hacer tus prácticas de universidad, pero vamos, cuando quieras y eso y tal, ya tienes puesto asegurado, ¿no? O sea que es una cosa tremenda. Luego contaré también, casi acabo en el SIDESA por otros motivos, pero bueno. Ese fue ese es el motivo por el que acabé en Asturias ya. Bueno, te quedas en Asturias. ¿Cuál es tu primer contacto con la política, con el mundo político? Yo siempre he tenido bastante inclinación por la política y también por el sindicalismo inicialmente. Yo fui representante en UNOSA, representante de los titulados superiores. Estábamos en el sindicato vertical en aquel momento.
pero bueno, al estilo de comisiones obreras, la única forma de poder tener alguna representación la era. Además, yo busqué una fórmula que pareciera, en el sentido de que estábamos totalmente en contra de la dictadura y, por supuesto, de un sindicalismo de ese calibre. Y entonces lo que le dije a los compañeros, dije, bueno, ¿queréis que sea yo? Pues vale, digo, entonces yo me voto a mí mismo y vosotros votáis todos en blanco. Con lo cual estamos dando la disconformidad por un lado, pero tenemos representación por otro. Entonces ya es donde empiezo un poco a manejarme. Y la primera entrada en la política es curioso, porque bueno, yo empiezo a tener ya ciertos intereses. Yo desde chaval había leído mucho, quizá equivoqué un poco la carrera, porque yo tenía que haber ido más por la rama, bueno, luego hice económicas, de economía, de ciencias sociales, de jurídicas y tal, quizás debería haber ido, pero bueno, así son las cosas. Y yo ya desde chaval, yo ya leía mucho, leía muchísimo muchas de estas cosas, algunas obras más o menos prohibidas, pero bueno, que en Madrid más o menos las encontrabas, en las librerías allí de la calle Los Libreros, La Felipa y todo aquello, y entonces leía sobre estas cosas, y a mí la socialdemocracia siempre me atrajo como idea, ¿no? La socialdemocracia me pareció una idea equilibrada, incluso centrada, si se puede llamar así, y me parece interesante. Y entonces casualmente, yo creo que era un sindicalista, no recuerdo ahora el nombre, sé que marchó de aquí, ahora marchó, bueno, era medio del sur, y hablé un día casualmente con él, no sé, era de comisiones obreras, y hablando de estas cosas le dije, oye, yo tengo interés, pues si le interesa la socialdemocracia yo le voy a presentar a dos personas que son las que tienen la socialdemocracia. Ya estaba la democracia funcionando y estaba UCD en ello, ¿eh? No había habido todavía las primeras elecciones del 15 de junio del 77. Y entonces yo le digo, bueno, pues ponemos en contacto con ellos. Y entonces yo voy a conocer aquí a Emilio García Pumarino, persona muy conocida en Oviedo, registrador de la propiedad, que junto con le llamamos el cuñadísimo también, porque bueno, se casó con una hermana de él, y haciendo la broma como con el otro. Y estoy además en una cafetería, no recuerdo el nombre, es que le cambiaron el nombre, pero vamos, está ahí en la Avenida de América, y entonces ahí tenemos una larga charla sobre el tema, me entregan unos libritos con la socialdemocracia, todavía los conservo en casa, con los colores azul y sobre todo el color naranja, que es el color de la socialdemocracia y tal, y digo, bueno, pues voy a leérmelos, me lo leí detenidamente, y así es donde empieza, digamos, mi relación con personas de lo que era el grupo socialdemócrata, porque luego podemos hablar de UCD, cómo estaba diseccionada en aquellos momentos UCD y cómo luego se transforma en partido político, o si quieres te lo cuento ya sobre la marcha. Tú cuéntamelo sobre la marcha, porque yo lo que quiero es que me cuentes ese primer contacto y tu entrada realmente ya en la UCD. Ese es el primer contacto. Entonces yo a partir de ahí ya con Pumarino, pues supongo que antes de las elecciones 77 alguna vez más había hablado yo con él. Yo no entré todavía en esas elecciones. Cuando UCD, vamos a ver, UCD no era un partido político de inicio, era una coalición de partidos políticos, de ideologías o como se quisieran llamar, ¿no? Y entonces entre ellas abarcaba nada menos que las ideologías que puede ser, pues toda la ideología alemana en general, es decir, había socialdemócratas, había liberales y había demócratas cristianos. Yo entro por la parte de la socialdemocracia en el grupo que comandaba a nivel nacional Francisco Fernández Ordóñez, del que luego también me referiré a él, por mi paso precisamente al Partido Socialista que antes citada. Y bueno, pues yo entré en él, pero vamos, prácticamente una vez pasadas las elecciones del 15 de junio, yo llamo a Pumarino, lo felicito por él y tal, y digo, bueno, pues oye, yo cuando queráis me afilio y tal, no estaba afiliado en aquel momento, y me dijo, además me acuerdo que me dijo, no, si ya contigo ya contábamos, ya sé, no te preocupes, ya contábamos contigo y tal, y yo me voy a afiliar pues así como en el mes de noviembre del año 77. Pero claro, tengo una incidencia en política en aquellos tiempos donde los partidos políticos no se parecen a lo de ahora, vamos, ni en broma. O sea, es que son otro mundo completamente distinto. Contaré anécdotas, como por ejemplo donde tenía que aparcar el coche y decía a la secretaria que mirara cuando era consejero y cosas de estas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que a mí vienen también a buscarme alguien, el que era secretario de organización, un chico que se mató, no recuerdo ahora mismo el nombre, Javier, no me acuerdo el nombre, pero vamos, se mató en un accidente de coche hace muchos años, y viene y tal, y me dice, bueno, oye, no tenemos a nadie en todo el Nalón. Yo, bueno, era una persona bastante conocida allí como, bueno, por ideas además, pues bastante socialdemócratas, bastante avanzadas, no la progresía de ahora, que cada uno tenemos nuestra historia, y aquello sí que era verdaderamente progresista, o al menos así lo creo, en unas condiciones en las que todavía verdaderamente la derecha, o más que allá de la derecha, era la que implantaba, llámese UNOSA, bueno, todo lo demás, no se ponía a la gente por casualidad, eran más o menos, si no del régimen, pues casi adictos, ¿no? Y bueno, aquello había que tener un cuidado tremendo con lo que se hacía. Y entonces digo, no, pues nada, yo me encargo de Valle del Nalón, no hay ningún problema. Entonces me nombran presidente de todo el Valle del Nalón, presidente de Langreo específicamente, que era donde yo vivía. Empezamos a montar aquello. Pero claro, en Langreo éramos 18, una cosa así, ¿no? Una cosa que, bueno, tremenda. En San Martín, menos. En La Viana, 6. En Campocaso no había nadie, bien, por citar todo aquello. Y además, claro, como éramos tan pocos, pues a mí me pasan a la ejecutiva regional o provincial en aquel momento, perdón,
paso inmediatamente a la Ejecutiva Provincial. Y ahí, bueno, estoy contando detalles, ya que es tan autobiográfico. Esto decía yo un poco de la derecha y demás y tal, la derecha de aquella, que no la de ahora, que yo, los términos de derecha e izquierda no me gustan absolutamente nada, me parece muy valente, además que eso está ya desfasado. Me acuerdo que en una reunión claro, hacemos carreras rápidamente, si tenías interés o ganas, hacías carreras políticas, pues no había casi nadie, y bueno, pues te ibas metiendo. Entonces yo estaba como en esta. Entonces, en unas reuniones de la Ejecutiva, recuerdo que, bueno, empiezan con el orden del día, a sacar cosas, tal y cual, y uno de ellos es, pues no sé si era Pumarino, que era una especie de secretario general, bueno, habían llegado a un acuerdo hasta que hubiera un congreso, ¿no? O Luis Vega, que era el presidente del partido en aquel momento, la Democracia Cristiana, se llegaban, porque allí casi siempre se llegaban a acuerdos tácticos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a uno de un lado y otro del otro y así no hay mayores problemas, aunque había muchos problemas de tal forma. Y entonces sé que uno de los dos lee y dice, bueno, que el Partido Comunista de Asturias, que entonces era Partido Comunista, nos invita, porque tenían el congreso famoso de Perlora, nada menos que de Perlora. Yo bastante sabía yo de Perlora en aquel tiempo, luego me fui enterando de todo lo que fue aquello, y bueno, que nos invitan y tal, no sé si me parece que a la apertura o a la clausura, y que a ver, ¿quién quiere ir? Y no quería nadie ir, les daba como pánico una cosa, y dije, oye, pues si hay algún problema voy yo, no tengo ni más mínimo problema en juntarme con el Partido Comunista allí y tal. Que además, por cierto, luego fui allí y estupendamente ni abucheos ni nada de nada, todo lo contrario, yo dije allí que me alegro mucho de vuestro congreso, que lo hagáis muy bien, que os haga muy bien, me aplaudieron tranquilamente los delegados que había y tan tranquilo. Y bueno, y así va evolucionando un poco, pasa en la Ejecutiva, secretario de Trabajo y Empresa, una serie de secretarias, hasta que ya se convocan las elecciones, porque había que hacerlas naturalmente. Las elecciones internas para elegir ya, bueno, secretario general, presidente del partido. Te hacen secretario, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces yo voy me presento a las primeras elecciones, que son, además coinciden con la Virgen de Covadonga, el 8 de septiembre de 1978, que entonces me acuerdo que lo hicimos en el Berrón, en el cacho edificio, no me acuerdo, el hotel ese que hay tan enorme, que sigue habiéndolo por ahí, porque aquí en Oviedo casi no había ni sitio, ¿no? Estoy hablando en el Samoa, exactamente, que era donde se hacían las grandes concentraciones, porque es que hay que contar la historia, o sea, en Oviedo no había sitios para obligar, ahora tienes los que quieras, pero entonces no lo había. Y después la historia es realmente vertiginosa, porque después de ser secretario, prácticamente al poquito te nombran consejero de Economía y Hacienda. No, al poquito no exactamente, no es exactamente así. Todo tiene su aquello. No, a mí me van a pillar, además, cuando soy elegido secretario general, además democráticamente, lo cual tengo a muchísima gala, ¿no? Porque aquello fue una elección democrática, directa, por primera vez ya se empezaba a votar la gente, bueno, como ocurrió allí de aquella manera, ¿no? Yo creo que además fue bueno para Asturias y para OCDE que salieron los socialdemócratas. Ahí ya no personalizo por mí, que bueno, allí cada uno de mí tiene la opinión que sea. Claro, aquí no se podía tener una idea de muy de derechas un partido, porque verdaderamente no la había. Yo creo que por eso conseguíamos buenos éxitos y buenos resultados. Pero bueno, yo después de aquello hay por lo menos 3 hechos que van a marcar un poco esto que dices de llegar a la consejería, ¿no? El primero es el primer Congreso Nacional de UCD, que se celebra en Madrid. En el cual, bueno, pues en Asturias yo era uno de los que querían en Madrid, vamos, siempre hay aparatos y siempre hay, en fin, todas estas cosas que conozco muy bien, cómo funcionan los partidos por dentro, y bueno, pues Asturias, o a través de mí como secretario general, tenía, y cuento una anécdota, porque es que si no luego se me olvida, por lo que decía yo antes de lo de liberal, ¿no? Que te comentaba antes sobre la idea esta. Yo estábamos ahí en el hall del Congreso, y bueno, yo iba dirigiendo la delegación asturiana como secretario general del mismo, y entonces Javier Vidal, que también es una persona creo que bastante conocida por Asturias, aunque esté en la SGAE, ¿no? En la Sociedad General de Autores, pero bueno, está ahí, pero bueno, es un tío estupendo, y él era un poco el líder de los liberales en Asturias. Ya digo que había los 3 grupos ideológicos: socialdemócratas, demócrata cristiano y liberal. Javier Vidal era. Y entonces Javier Vidal, allí en el hall del Congreso, me presenta nada menos que a Joaquín Garrigues, que era el jefe de los liberales, pero en España, vamos, dentro de UCD, pero en España, que era un tío además majísimo. Además hay que ver la gente qué preparada estaba. Yo la verdad es que aprendía de ellos extraordinariamente, pero claro, ver gente como Garrigues, ver gente como Ordóñez, bueno, la cantidad de personas que había allí en UCD, con una preparación extraordinaria que era bueno, igual que ahora, ¿no? Vamos, aproximadamente lo mismo. Y entonces le dice Javier Vidal: mira, este es Antonio Checa, que es nuestro secretario general, que dice que es socialdemócrata. Y entonces va Joaquín Garrigues, y mirándome, no se me olvidará, Joaquín Garrigues murió el hombre hace unos cuantos años, con aquellas gafas de concha que llevaba, se me queda así mirando, y me dice: no, tú no serás socialdemócrata, tú serás liberal progresista. Esa frase han pasado 30 años, más de 30 años, no se me ha olvidado jamás en la vida. Yo con Javier Vidal, cada vez que nos vemos lo digo, y en algunos de mis escritos en los blogs lo pongo. Por eso luego hablaríamos de por qué un paso hacia cierto liberalismo. Bueno, esa es una de las cosas que me marcan. Otra cosa van a ser, porque ahora me van a tocar una cosa importante, que son las elecciones generales, las segundas, de 1979.
en la cual además vamos a traer al entonces ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, que dio un juego extraordinario aquí, y bueno, podría contar cantidad de cosas, como lo trajimos, de qué manera, en fin, pero ya se alargaría mucho. Conseguimos, yo creo que un éxito muy bueno. Evidentemente aquí ganarle al Partido Socialista en votos populares, prácticamente imposible, o lo era en aquellos momentos, pero vamos, conseguimos los 4 diputados exactamente lo mismo. Es un gran éxito. Y la tercera es que a continuación, un mes más tarde, se celebran nada menos que las primeras elecciones municipales democráticas, y aquello sí que fue la de Dios con perdón. Porque no os podéis ni imaginar cómo fue una cosa de esa que nos cae a los secretarios generales, sobre todo, que claro, encargados de los partidos, el montar candidaturas en 78 municipios asturianos sin tener ninguna tradición democrática, sin tener infraestructura, que no teníamos nada, o prácticamente nada, porque era algo que los periodistas lo que más ganas tenían saber cuántos afiliados teníamos en UCD, y yo no podía decirlos, no podía decir la verdad, yo no sé lo que les contaba, pero no podía decirlo. Yo cogí el partido con 318 afiliados. 318 afiliados. Tienen ahora en Oviedo, igual tienen, yo que sé, 4.000 o 5.000, no sé, bueno, 318 en toda Asturias. Porque además la mayoría estaban concentrados en Oviedo y en Gijón. La inmensa mayoría eran familias enteras y concentrados. Entonces casi no teníamos. ¿Cómo se montan? Bueno, pues hay toda una historia, cómo se montan las listas. Y la verdad es que tenemos unos resultados. Primero, somos los que más listas presentamos, porque presentamos 65, más que el Partido Socialista. Y obtenemos, yo creo que unos muy buenos resultados. Entre ellos lo destaco, el de nuestro querido amigo Luis Riera, que acaba de fallecer hace 2 años, más o menos, que va a salir por UCD. Y había gente extraordinaria, como Ramiro también, en fin, una serie de gente de esta. Antonio, nos vamos y a partir de ahí y a partir de ahí es cuando ya surge el tema ya de la autonomía y tal, que bueno, lo puedo ir contando yo, es como llego a la consejería. Nos vamos a ir al descanso y después entramos ya en una recta final del programa en la que hablaremos de muchas cosas, de cuestiones políticas y cuestiones sociales, económicas, deportivas, de la vida de Antonio Checa, de su interpretación en muchos momentos de lo que está viendo, de lo que ha vivido y de lo que posiblemente vivirá en los próximos años. Señoras y señores, volvemos dentro de un instante aquí en Del Cielo a la Tierra con Antonio Checa. Con Antonio Checa es como un... Pues eso, como un ingeniero zapador, porque estuviste en Ingenieros Zapadores, que me lo habías contado. Llegas a ser consejero. Sí, bueno, la etapa de consejero es relativamente corta, bueno, 1 año y pico, y realmente es porque... Pero te toca una época complicadilla, ¿no? La época es complicada, pero bueno, tampoco no es comparable con nada. Es una época política y realmente sentar unas ciertas bases, bueno, de lo que va a ser luego la administración, aunque claro, no tiene nada que ver con esto. Éramos los 14 consejeros presididos por Rafael Fernández, excelente persona al cual le mando un recuerdo. Yo no sé si, bueno, creo que vive, pero debe andar bastante fastidiado con 90 y muchos años, pero tuvimos una muy buena, yo por lo menos tuve una muy buena relación con él, y creo que sí pusieron ciertas bases, sobre todo políticas, que creo que eran importantes, ¿no? No me da tiempo a contarlas, serían largas, y luego, bueno, intentar en mi caso, pues mejorar un poco lo de la economía y Hacienda, bueno, dentro de lo muy poco, porque bueno, todo hay que decirlo, son datos, teníamos 100 millones de presupuesto al año, fijaros lo que son 100 millones, o sea, nada con lo que se manejaba, pero bueno, había mucha política por medio. Y bueno, además estábamos todos los partidos parlamentarios representados en aquel momento. No es como ahora que los gobiernos son de un color normalmente. No, allí estábamos de los 4 partidos parlamentarios, y entre ellos pues había gente, por ejemplo, como Paco Cascos, que luego sí están en algunos determinados temas, estaba también de consejero en aquel momento. Estaba el secretario general nada menos que Gerardo Iglesias en aquellos momentos, del PCA que había y tal, y bueno, pues esa era una mezcla más política. Yo también es una etapa muy interesante y muy bonita, pero que supo a poco porque no daba para más, o sea, había lo que había. Esto es la autonomía. ¿Tú te sientes epatado por la figura de Adolfo Suárez? ¿Tienes nostalgia de aquella UCD? Tengo bastante nostalgia de aquella UCD. Yo creo que se entienda que nunca todo pasado fue mejor, porque bueno, sí, para nosotros sí, claro, para los que lo vivimos, pero evidentemente el mundo camina y avanza y es distinto. Y hay 2 personas muy especiales en la transición política, para mí muy especiales. Una es Adolfo Suárez y otra es Francisco Fernández Ordóñez. Quizá en ámbitos distintos. En ámbitos distintos, Ordóñez porque era un intelectual, porque un hombre con una gran preparación y porque era un socialdemócrata de los de verdad. No de lo que, bueno, ahora no se sabe ni lo que hay, ahora no ni se sabe, pero en aquellos momentos sí. Y era esa socialdemocracia de los años 70 que estaba regida por personas como Olof Palme, el sueco, o personas como Willy Brandt, y claro, aquello tenía un nivel, o un Fernández Ordóñez, que además demostró una calidad, bueno, personal, intelectual, fabulosa, porque él fue ministro de Economía y Hacienda,
fue ministro de Justicia, la ley del divorcio se debe a él, la economía de Hacienda también, y luego cuando pasó al Partido Socialista, que yo también un poco pasé porque él fue por allá, fue también ministro de Exteriores, que fue cuando trajo a los palestinos y a los árabes aquí a la Conferencia de Madrid, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a Ordóñez. Ordóñez murió también bastante joven, la verdad, con 60 años, 60 y poco. Y en el caso de Suárez, porque es una de esas figuras, yo creo que irrepetibles. Irrepetibles para el momento. Antes comentamos, es verdad, yo no sé si ahora mismo Suárez daría lo que dio en aquel momento, de luego más que los que hay ahora, pero vamos, de aquí a Lima. Pero bueno, en aquel momento dio el nivel que dio Suárez fue impresionante. Y luego además porque yo he tenido con Suárez, además me he reunido con él personalmente, he tenido el gusto de darle la mano, incluso darle la mano alguna vez y estar con él personalmente. Porque como yo era secretario general, él, no olvidemos que además de presidente del gobierno, pero era presidente de UCD. Con lo cual nosotros los secretarios generales solíamos tener reuniones más o menos mensuales con Rafael Salgado, que era el secretario nacional, y entonces alguna vez Suárez como presidente del partido venía, ¿no? Y era un hombre de lo más afable, de lo más simpático, de lo más campechano, una cosa tremenda. Y los colaboradores que ha tenido todavía con cierta persona que estuve en Avilés este verano, que había sido uno de la secretaria y tal, bueno, a Adolfo Suárez lo querían con locura, como persona. Quizá no lo sepa mucha gente, pero tú fuiste socialista. Sí. Yo cuando UCD, bueno, es una historia que, bueno, a lo mejor mucha gente sí conoce, otra no. UCD, digamos que salta por los aires, porque es lo más gráfico que uno puede contar. Es un partido que se deshace desde dentro, él mismo se rompe, ¿no? Porque UCD hubiera ganado las terceras elecciones, no me cabe ni la menor duda. Pero bueno, empiezan todos aquellos ataques contra Suárez, motivados, sería muy largo. Bueno, hay muchos libros que se han escrito sobre ellos, y bueno, Suárez es el primero que se marcha, después de cuando el 23F, etcétera, él se marcha y funda el CEDES, el Partido de Centro Democrático y Social, se marcha Joaquín Garrigues, se marcha Ordóñez, el partido de muchos de ellos. Yo aguanto un poco más, no mucho, pero también me marcho allá por el año 81, antes de las elecciones de octubre del 82, que cuando el partido ya acaba. Y bueno, además tengo escrito todavía una carta que escribí al antiguo periódico Región, que ya desapareció en aquí, y eran las razones de una decisión por las cuales yo explicaba por qué me marchaba también de UCD en aquellos momentos. Y estoy fuera de la política 5, 6, 7 años, muchos años, pero bueno, por aquello de que yo vivía en Langreo en aquellos momentos, tenía muchas relaciones con socialistas, explicaban un poco, hombre, ¿por qué no te haces del partido y tal y cual? Y bueno, me pareció una etapa interesante, o sea, conocer al Partido Socialista pero por dentro. Además un Partido Socialista que es el que era en aquellos momentos, y sobre todo en una cuenca minera y en un sitio como Langreo, y bueno, pues me siento muy a gusto con él, estoy durante una serie de años, no tengo naturalmente ni los recuerdos, ni ni el nivel que pude tener en UCD, ni muchísimo menos, fui un militante prácticamente de base, asistí a algún congreso, y luego ya cuando me prejubilan, que ya vengo a vivir a Oviedo, entonces ya me doy, bueno, paso aquí la ficha, pero bueno, al cabo de un año por ahí, ya me doy de baja en el PSOE en el año 99, 2000, y llevo ya 10, 11 años fuera, y me doy de baja, pero por razones personales, simplemente para mantener una independencia política. Oye, ¿cómo ves las cosas ahora? Es decir, ¿qué le pasa a esta región? ¿Vamos para arriba, vamos para adelante? ¿Necesitamos líderes? ¿Necesitamos...? ¿Cómo lo ves? Hombre, es una concatenación de todo. Yo la verdad es que, claro, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo veo? Pues señores, yo tengo que decir la verdad, como siempre lo he dicho. Yo lo veo muy mal. No mal, lo veo muy mal. Y lo veo muy mal porque no hay dirección política, y no solamente ya política, es que no hay dirección sindical. Hemos visto lo que ha pasado hace poco. Yo además lo tengo todo escrito, no me lo estoy ahora inventando que sale aquí, está por escrito y lo pongo, por esa independencia política y porque lo mucho que quiera este país y lo mucho que quiera esta región, ¿no? En estos casos. Pero es que pasa con el presidente de la COE, también es un espectáculo lo que está ocurriendo. Es un espectáculo de la televisión basura, donde la gente va a lo que va, en fin. Me parece que se han perdido los valores total y completamente, y que además parece que a nadie le importa este país, no le importa nada, ¿no? Ni bandera, ni lo otro. Los catalanes, estos que decían ante los líderes, dicen esto, dicen lo otro. Es decir, yo lo veo francamente mal. Y lo veo francamente mal porque, lo voy a decir además con claridad, hemos tenido unos expresidentes de gobierno extraordinarios, yo creo que extraordinarios, cada uno en el papel y en el tiempo que le ha tocado, con sus luces y sus sombras, pero bueno, me ha parecido extraordinario. Pero verdaderamente la llegada del señor Zapatero al poder ha sido lo peor que le podía ocurrir a este país. Ya sé que algunos, muy sobre todo de su cuerda, porque ahora ya parece que van cambiando, creo que lo tenían que haber visto, porque es una persona que ni tiene calidad, ni tiene preparación, ni es eficaz, ni nada de nada, es un táctico que hoy digo blanco, mañana digo negro, pasado lo otro, y no es que le impongan desde Bruselas lo que tiene que hacer, no, es que no le queda más remedio ante estas situaciones, pero que tampoco sabe ni mucho ni por qué tenía que hacerlas. Y si estas medidas se hubieran tomado 2 años antes o haber empezado a tomarlas, otra cosa sería. En definitiva, para ir más al grano, porque bueno, contar otra vez la historia de lo que ha pasado en España en estos 6 últimos años, sobre todo los 2 últimos y pico, no digamos, luego podemos hablar de Asturias. Yo en definitiva creo que la única solución que tiene este país, y lo digo además con claridad,
Es verdad que tiene muchos problemas, como la profesionalización de la política, que eso nos puede llevar también a hablar largo y tendido, y eso es gravísimo además también, porque nosotros entramos en política porque realmente no nos gustaba, y bueno, cuando la abandonaba o nos abandonaba, que no la abandonábamos siempre, o nosotros solos, lo que hacíamos es que teníamos nuestra profesión de origen, volvíamos a ella y bueno, se acabó, y no levantábamos la voz, ¿no? Pero bueno, se acabó, hemos pasado nuestra etapa. Yo solo creo que hay una solución en este país, y es que los dos grandes, ya sé que es una obviedad, pero hay que volver a repetirlo, que los dos grandes partidos políticos nacionales constitucionalistas de este país se pongan de acuerdo. Y eso no se ponen de acuerdo tocando una trompeta, se ponen de acuerdo porque tienen que tener dos líderes que realmente tengan una idea de España, de las necesidades que tiene, clarísima. También de las autonomías. Pero cuidado, habrá que hablar de ellas porque la Constitución habría que reformarla. Y cuando esos dos líderes se entiendan, gane uno, gane otro, y estén de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales, este país estoy seguro que vuelve a salir adelante porque las bases o los cimientos están hechos. Pero en los momentos actuales, tal como lo estamos viendo, esto camina mucho peor. Y no entiendo qué espera el señor Zapatero para convocar elecciones generales, porque esto está más que hundido y más que caótico. Ya no sé cómo se le puede decir, aunque claro, si él vive encerrado en la Moncloa y no ve nada, pues lo mismo le diría. ¿En Asturias? Hombre, Asturias no deja de ser un reflejo, lo que pasa es que con una serie de parámetros todavía que añaden una circunstancia, si se quiere, peor. La primera, la demografía. Claro, lo de la demografía es alarmante el tema en Asturias, ¿no? Me parece que leí ayer una nota, un artículo en el cual dentro de muy poco más del 25% superarán los 65, es decir, serán jubilados. Lo cual, claro, no ha habido Asturias debe ser de las más bajas en nacimientos. También dentro de España. Con lo cual, claro, ¿qué población va a haber aquí? ¿Una población puramente inactiva, puramente pasiva? Eso en cuanto a una cosa. Seguimos con las famosas infraestructuras. Bueno, pues todavía están ahí y ya veremos ni cuando cuadran o dejan de cuadrar. Eso es un tema importantísimo. No hemos hecho algo que yo, desde siempre he defendido, el ir a aspectos tecnológicos, de industria. Claro, teníamos toda la industria básica, pero bueno, desapareció por lo que desapareció. Luego podemos hablar del carbón y cuál es mi opinión sobre el tema de las subvenciones. Pero ha ido desapareciendo. Y hay algo que aquí tenían que marcarse una serie de industrias o de aspectos diferenciadores de otras regiones. Tener una universidad más, pues bueno, está muy bien, pero esa universidad debe tener unas diferenciaciones en carreras o demás. Hay un aspecto que es la formación profesional, que debería diferenciarnos de lo que son las enseñanzas clásicas y tal, pues tampoco se ha hecho nada. Y yo creo que aquí se está también actuando tácticamente de hoy tapo este agujero y mañana tapo el otro, pero no hay una política decidida, políticas en plural, unas políticas decididas sobre lo mismo. Y la verdad es que, como bien decías, creo que sí, que es fundamental y faltan líderes regionales, nacionales, líderes de verdad, ¿no? ¿Y el show que se está montando en torno a quién va a representar a, por ejemplo, el Partido Popular? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones? Hablo, por ejemplo, de Asturias, hablo, por ejemplo, de Oviedo. Bueno, ya te he dicho show, es un show. Pero bueno, yo la verdad es que conociendo el partido por dentro, como tuvimos tantas batallas dentro internas, lo que pasa es que nosotros las callábamos más, digamos, ¿no? Entonces, que haya una batalla interna a mí no me preocupa, eso es normal, no lo que verdaderamente está ocurriendo o de la forma como está ocurriendo. Se dice mucho, bueno, luego entramos en ese... Yo lo que pasa es que quería hacer un matiz sobre el tema de las elecciones primarias. Que se entienda lo que voy a decir. Yo soy firmemente partidario de que las elecciones primarias estén estatutariamente recogidas. Lo digo, pero con la misma firmeza que digo esto, ojalá no haya elecciones primarias en los partidos. Eviten las elecciones primarias todo lo que se pueda, porque la democracia no está reñida con el pragmatismo. Y las elecciones primarias conducen a lo que conducen. No voy a contar toda la historia que pasó con Borrell y Almunia, no voy a contar... Eres un poco de centralismo democrático del Partido del Trabajo, de la Joven Guardia Roja, del Partido Comunista de los años... porque yo estoy diciendo 70. Que una cosa es legal. Que eso lo conozco perfectamente, vaya. Que una cosa es legal en el sentido, y estoy diciendo que se ponga estatutariamente, no porque luego vengan un grupo de señores y presionen y entonces hay que hacer... No estás de acuerdo con las primarias. Estoy diciendo que hay que procurar que no se deben, pero que orgánicamente sí están reflejadas. Es que el tema, no sé si ha quedado claro. Hay que reflejar orgánicamente, porque lo que no puede ser es que venga un grupo de señores y diga, yo presiono y entonces hacemos, aquí nos hacen primarias porque están aquí escritas. Ya, pero eso es como lo que digo es que pragmáticamente procuren evitarse. Y cuando digo procurar ya no es lo mismo. Pero eso es como hacer 2 restaurantes, darle dinero a un tipo y decirle en ese no comas, a ser posible no comas. En absoluto. Y sobre todo quien está dentro de un partido entiende muy bien lo que estoy diciendo, porque las primarias conducen, las experiencias que tenemos en España, porque claro, nosotros no somos anglosajones, las experiencias en España son las que son. Y hombre, más claro no lo puedo decir. Si las primarias son estatutarias,
Entonces está claro que el que quiera las va a tener. Lo que digo, hombre, que procuren arreglarse los que quieren ir a las primarias y entre ellos buscar soluciones y pactos. Es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? En definitiva, centralismo democrático, aunque lo recojan los yo creo que no es centralismo democrático del partido. Si no te rías porque es lo que estás no, en absoluto, pero bueno. Antonio, en el Partido Popular en este momento, bueno, hay dos posibilidades. ¿Tú cómo ves esto desde fuera? Pues hombre, lo veo desde fuera, qué sé yo, también como un tema de intereses. Yo creo difícil para el partido porque es lo que has comentado tú anteriormente, ¿no? Es decir, que bien, puede recogerlo estatutariamente la organización, pero a ser posible, no me metan ustedes en primarias. Posiblemente no haya primarias en esta historia. No, es que no va a haberlas, porque no está recogido, cuidado. El Partido Socialista tiene primarias, aunque por lo que he sabido, resulta que tienen primarias donde no gobiernan, pero en cambio no puede haber primarias donde gobiernan, con lo cual eso sí que es centralismo democrático. Oiga, las primarias son para todo haber y por haber, pero luego que no las haya a ser posible. ¿Cómo ves esto? El Partido Popular no puede haber primarias, salvo que esas presiones, porque es lo que a mí ya me parecería alucinante, porque presiones no sé, si no hay primarias no las hay. Entonces parece que lo deciden los órganos de Madrid al final, con propuestas de... No, yo lo veo, pues como siempre, un choque de intereses, un choque de intereses, digamos... adecuados, pues en unos casos sí, en otros no. Yo creo que Cascos tiene sus ventajas, indudablemente, persona conocida, no vamos a repetirlas, pero creo que Cascos ha cometido sus errores y muy graves además, evidentemente, como ha sido, el meter miedo a muchas personas. Y claro, si tú tienes el poder aparentemente en un sitio y te están amenazando, pues no. Y por el otro lado, pues hay otra parte del partido que tiene también su poder dentro del mismo y tal. Yo creo sinceramente que esto se terminará arreglando, a mi juicio, por las vueltas que le he podido dar, con una solución de compromiso entre, digamos, ambos grupos, que pasan realmente por meter a una persona, sea la que fuere. Yo el otro día decía en plan, no de broma, me lo dijo además un taxista que está muy al rato, traer a Rato, por ejemplo, a Rodrigo Rato, ya se lo digo como, evidentemente, sin duda Rato me ha ganado ya las elecciones. Pues buscar a alguna persona que alguna tiene que haber y evitar estos enfrentamientos, porque sí se puede romper el partido, evidentemente, si Mariano Rajoy toma una decisión o toma la otra. Las posturas están enconadas, vienen ya desde los tiempos de Juan Morales y tal, que hay un enconamiento de un partido dividido a la mitad, ¿no? Javier Fernández es un hombre preparado, es ingeniero. ¿Le conoces? Sí, yo conozco a Javier Fernández, no somos grandes amigos, pero somos compañeros de Premio de Minas, hemos charlado más de una vez, y a mí me parece una persona que es muy preparada y muy enterada de estas cuestiones. Manejar tantos años de secretario general de un partido como el Partido Socialista tan enorme tiene su mérito y mucho mérito. Lo único que es una persona quizá muy discreta, extremadamente discreta, y por eso no suele salir en los medios, es poco conocida, pero yo creo que va a hacer una buena campaña y desde luego seriedad la tiene toda, desde mi punto de vista. Yo no estoy apoyando ni a él ni al Partido Popular, que son los que pueden ganar, que por cierto en el Partido Popular no son ganar las elecciones, son ganar las elecciones y tres más que Izquierda Unida siempre le presta, y digo presta, ¿no? Porque en realidad no he entendido nunca, claro, los tiempos de Anguita también serían de recordar, cuando aquí Izquierda Unida está todo el día prestando tal, como desgraciadamente hace Comisiones Obreras, el gran sindicato hace ahora con la UGT, ¿no? Y surge otra persona que se llama Juan Morales. Sí, pero lo de Juan Morales, según hablábamos antes, ha pasado una coalición, no sé cómo se llama Ideas, ¿no? Esta cosa, a mí a Juan Morales sí me ha parecido, lo comentaba antes, yo he coincidido con él bastantes veces, hemos charlado, me parecía uno de los mejores políticos que había en la región, no solo para el Partido Popular, me parecía una persona muy preparada y una persona que preparaba muy bien los temas, ¿no? Y le podía hablar de cualquier tema que no tenía que ver nada a lo mejor con su formación y tal, y los ponía muy bien. Pero la política y las cosas muchas veces son así, y en fin, él se ha marchado a ese sitio. Yo creo que debe de haber esperado un poco más en el Partido Popular, pero vamos a ver si consigue por lo menos salir el diputado regional, por lo menos. El 12 de octubre hubo movida en Madrid. El 12 de octubre hubo movida en Madrid, porque tiene que haber movida. Yo aquí sí que me explayo, claramente. Es decir, este gobierno ha llegado a tales niveles que podíamos hablar de tanto. Cuando se habla del estado de la región todos los años, yo más o menos todos los años o antes, hago un artículo que se llama La política de naipes. No sé, se ha oído más veces, pero desde luego yo me la inventé por mi cuenta, ya desde hace 6 años por lo menos que empecé a escribirla, ¿no? Y en la cual hago un repaso un poco a las políticas estatales. Claro, es que esto no hay por dónde cogerlo, pero es que no hay por dónde cogerlo en ninguna parte. Hace pocos días estaba yo hablando con un coronel, que no voy a dar más datos, ¿no? Con un coronel del ejército, y le dije, oye, que la gente que estamos fuera apoyamos al ejército, pero de verdad, insisto, luego hablamos si quieres del ejército. Me dijo, hombre, ¿no sabes cuándo te lo agradezco? Digo, no te quepa la menor duda. Están hasta arriba.
pero no ya como el ejército, que son disciplinados, bueno, por los recortes que tienen, por tal, que bueno, pues como todo padre de familia le podría pasar, ¿no? Sino porque, hombre, verdaderamente hay mucho desprecio hacia el ejército por parte de los mandos políticos, que están más o menos por allí. Porque sinceramente yo creo que no se puede poner, no a una señora, que por cierto había una subsecretaria del ministerio, la anterior, que yo pensaba que era la versión ministra, estupendo, no se trata de la mujer, pero vamos, una mujer catalanista independentista, no estoy hablando porque sea catalana, catalanista independentista y además pacifista acérrima, y además todos sabemos lo que dijo con aquel que murió de España, no sé, aquel actor que murió hace tal, que ella decía todos somos, no sé cómo se llama aquel actor, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, pues le ponen al ejército a la persona menos adecuada verdaderamente para poder hacerla, y hay que saber un poco cómo son también los... Pero, Antonio, ¿es aceptable, por ejemplo, todo lo que sucedió ese día? Vamos a ver, en el tema, evidentemente, de los silbidos yo no puedo estar de acuerdo. Lo que ocurre es cuando dicen, no, es que tienen 364 días. Oiga, no. Al presidente del gobierno es muy difícil pillarle en cosas de este tipo así, conjuntas, muy difícil. Y por lo tanto fueron, quizá... No deben de hacerlo, y mucho menos porque a lo mejor cuando me parece que era la oración sí, a los caídos que se hacía en aquel momento, empezaron los silbidos. Bueno, pues ahí debían de no haberlos hecho en otro momento. Entonces, a mí no me gusta que se hagan de esta forma, pero ojo, que no nos saquen ahora protocolos para evitar tal, porque al final van a poner una tribuna con Zapatero y 4 más y la gente que no vaya, que lo vea por televisión. No, tampoco es eso. Las ayudas al carbón se acaban en 2014. Tú estás absolutamente en contra de esto, ¿no? Pero parece que sí, estás en contra de que se acaben en 2014. Vale. Sí. Te digo, Antonio, pero parece inevitable. No, lo explico, no, inevitable no es en absoluto, y lo explico. Vamos a ver, yo en los últimos años que estuve en UNOSA, y los 5 últimos años muy gratificantes, por cierto, yo llevé las relaciones ante las entonces comunidades europeas, que se llama la Unión Europea, y era representante de UNOSA allí. Entonces aquel mundillo me valió de mucho, porque aquí hablamos de Europa, pero mucho sin conocerla, ¿no? Pues me metí mucho por allí, tenía algún compañero que era de UNOSA, que era funcionario en aquel momento, y bueno, me caminaban bastante bien y aprendí muchas de aquellas cosas. Y cómo al final se estuvo haciendo. Cuando el ínclito señor Solchaga, ministro de Industria, que era en aquel momento, dijo a UNOSA, la cerramos y os doy 60.000 millones, o algo así. Bueno, la primera vez como los pone usted los 60.000 millones. Y lo digo porque a mí me tocó precisamente en aquella época, finales de los 80, principios de los 90, me pilló en aquella época en la que tenía que hacer muchos informes, y bueno, pues yo con mis características siempre socialdemócratas, que nunca abandono ni abandonaré, por más de fuerte ser liberal. Yo en aquellos momentos lo que pensaba, hablé con los sindicatos también mucho de estos aspectos y tuve que hacer informes al respecto, es que lo que no se puede consentir es que estemos extrayendo un carbón que por tonelada cuesta 45 o 50.000 de aquellas pesetas, que era una barbaridad. Imaginemos aquello hace 20 años, las pesetas que suponen ahora. Eso es lo que no se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer tampoco es cerrar las minas de la noche a la mañana. Porque van a explotar las cuencas mineras, se va a incendiar las cuencas mineras, conociendo el tema, y va a saltar a toda Asturias. ¿Hay alguna solución? Pues claro que la hay, una solución ecléctica. ¿Cuál se llega? Pues trazando unos planes o cuatrienales que se haga una reestructuración minera de tal forma que se vaya perdiendo producción y consecuentemente plantilla. Y así lleguemos en el torno de unos cuantos años a que prácticamente las minas no existan. ¿Y qué tenemos que conjugar ahí? Pues tenemos que conjugar esas razones sociales con las razones regionales, o bueno, en este caso de las zonas, y también con una pequeña, por lo menos, seguridad del abastecimiento. Porque no olvidemos, bueno, podríamos hablar del mix energético, es otra historia también gravísima en estos momentos, que parece que a nadie le preocupa lo más mínimo. No olvidemos que tenemos el petróleo como lo tenemos, no olvidemos que el gas está pasando por países de lo más inestables, y lo único que en realidad tenemos es la energía nuclear, pero francesa, no la otra. Y entonces, bueno, a partir de ahí es cuando en el año 91, 92 y 93 se traza el primer plan trianual que se va a aprobar a mediados del 92. Yo me voy a prejubilar en el 93 y se va a trazar ese plan. Y a partir de ese momento, señores, conocemos huelgas de UNOSA de los mineros, montones de ellas. ¿Quién no las conoce, quién no las ha oído? Desde el año 92, 93, ¿me quiere alguien explicar? Desde que las ejecutivas del SOMA y comisiones se meten en el Pozo Barredo aquellas navidades, que no es ninguna broma, yo digo, en 20 años, ¿cuántas huelgas ha tenido en UNOSA? Cero, que yo sepa, cero. Ha habido conflictos puntuales en un pozo, pero ninguna. Entonces, ¿a qué viene ahora toda esta historia de cerrar en el 14? O que ya querían cerrar en el 10. Bueno, pues siguen haciendo el mismo plan de reestructuración y del 14 al 18 lo mismo, hasta que esto quede, hablo de Asturias, ¿no? Porque bueno, en los demás sitios hay muy poca plantilla, que puedan quedar una plantilla de 500, 600, 1000, que tampoco molestan y que tenemos una pequeña seguridad de abastecimiento. A mí me parecen las cosas muy sencillas y no de romper las cosas por la buena. Por eso apoyo las subvenciones, pero siempre y cuando se vaya disminuyendo. La que nos da realmente alegrías es la roja, ¿eh?
Sí, bueno, sí, los que somos futboleros, ¿verdad? De toda la vida y que nos encanta el fútbol muchísimo, y todo el fútbol por el fútbol, verdaderamente lo de La Roja es impresionante. Es impresionante. Yo todavía en estos 2 últimos partidos he disfrutado quizá todavía más que nunca, hombre. Disfrutas, claro, con el gol de Iniesta cuando ganas el Mundial, pero ver estos 2 partidos, cómo juega la selección española y sobre todo, los titulares, los suplentes que tiene, o sea, porque da igual, te sacan a unos, se sacan a otros, los combina bien y bueno, es impresionante. Yo creo que salvo algún equipo, tal vez brasileño, de los tiempos a lo mejor de Pelé y tal, que bueno, eso era la magia del fútbol, aunque eran otros tiempos, yo creo que no ha habido nunca un equipo en el mundo como está La Roja jugando ahora. ¿Y en Asturias? Bueno, en Asturias tenemos lo que tenemos, pues tenemos ahí al querido Real Oviedo en segunda B y ha empezado bastante mal este año, el año pasado no consiguió subir, y yo creo que cuesta mucho trabajo, como todo el mundo sabemos, el fútbol es muy complicado, y ahí continúan. No sé todavía quién es el dueño del club, pero bueno, ahí está. Y luego, bueno, pues tenemos al otro equipo a 30 kilómetros, que está en primera división, con sus dificultades. Tampoco lo está pasando bien en este inicio de temporada. No, tampoco lo pasa bien y además con sus dificultades. De estas formas, hombre, tanto a unos como a otros hay que disculpar en un sentido. Es decir, el Sporting en estos momentos es el tercero por presupuesto, con lo cual tampoco se le puede pedir. Y además que al final de la liga siempre hay 8, 9, 10 equipos incluso que están ahí luchando, ¿no? El año pasado, bueno, el Sporting libró un partido todavía, bueno, pues es un éxito, ¿no? A ver, por ahí. ¿Cómo has vivido la liberación de los mineros en Chile? Pues la he vivido muy emocionadamente y anoche, no, la verdad es que no acabé de verla entera, porque había acabado a las 4 de la mañana, pero hasta las 2 o 2 y pico la estuve viendo. Yo además, hombre, como perteneciente a la familia minera, yo estoy también en las redes sociales, en Facebook, ¿no? Y entonces meto algunas que otras cosas de estas. Y la verdad es que como perteneciente a la familia minera y entendiendo un poco vagamente, claro, aquello es minería de cobre, no es minería de carbón, que es la que yo conozco, que la minería de cobre tiene otras especificaciones, pero bueno, estamos dentro de la familia minera y ver cómo esa gente está ahí a 700 metros y tal igual, pues bueno. Y además escuchaba el otro día a un compañero mío de la Escuela de Minas de Madrid, es un catedrático de laboratorio de explosivos, que es una de las, bueno, la especialidad que yo hice también, y el hombre se había desplazado a Chile con sus compañeros allá, bueno, para ver aquello cómo funcionaba, y hay que ver con qué sencillez, digamos, se les ha rescatado, pero lo complejo que fue toda la preparación. O sea, la preparación es terriblemente compleja. Uno ve una cápsula como sube, pero bueno, la cápsula aquella tiene sensores, tiene ruedas, tiene una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Con un cuidado que tenían que tener. Claro, la abertura que hicieron, aquel pozo, porque además es que este no es un sistema de pozos como conocemos en Europa, no pozos verticales, sino que llevaban un socavón, además en zigzag, no sé muy bien el porqué, el tema del zigzag, se les hundió en una parte media, unos 100 metros de la superficie, y todos los mineros quedaban atrapados, no podían salir. Bueno, pues metieron toda la tubería esta, el que han hecho el taladro de algo más de medio metro, por el cual salen ellos, pero claro, la preocupación que tenían es que habían abierto en roca, y al abrir la roca aquella, pues podía verdaderamente romper, y de la que estaban a ver, en fin, el haberlo sujeto, pero bueno, ha sido realmente una maravilla, y para estudiarla verdaderamente quien tenga interés. Oye, a la Pantoja y a Julián Muñoz les piden ahí un dinero importante, a uno 3 millones y pico, a la otra 2 millones y pico. ¿A ti a qué te suena todo esto? Y entramos ya en la recta final, que nos quedan 1 minuto, 2 minutos. Pues mira, aquí no me voy ni a detener. Esto es basura pura y dura. Todo lo peor de este mundo está en esas televisiones. Como esta gente, digo todo lo peor, además, ya sé que no están juzgados, pero bueno, no hay nada más que verles cómo han funcionado la mayoría de ellos. Y bueno, en el caso de Marbella, que lo seguimos desde los tiempos de Jesús Gil, ni te cuento. Esto es realmente basura pura y dura, que está haciendo muchísimo daño, sobre todo a la gente joven que cree que esto se funciona así, y no es así. Y no quiero decir más. Allá ellos. Entonces vamos a preguntarte por Belén Esteban, impresionante, ¿no? Que preguntarte por Belén Esteban ya quedaría... No, pero sí es lo mismo, sí, pero sí es que para mí es lo mismo. Pero bueno, que es fruto a lo mejor de este tiempo, pero que verdaderamente, bueno, ¿quién tiene la culpa? Pues no lo sé, será esta sociedad, o quienes los ven, o todo lo demás. No sé, bueno, no, es un tema que me desagrada, porque es que me parece malo, además, me parece malo. Habrá gente que le guste el fútbol y otra que no, pues no pasa nada, si el fútbol es neutro. Habrá gente que le guste esto o lo otro, pues vale. Pero hombre, esto verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Además, como esta panda de delincuentes en potencia, porque lo son en estos momentos, pueden ir a la televisión contar su cara, contar toda su vida, a ganar una pasta tremenda, que además se la quedan, yo no sé cómo se permite. Y bueno, digo más, en el caso de Julián Muñoz, concretamente, hace 2 años, lo que en estos cursos de verano de una universidad, no sé si fue la Complutense, una de estas, lo querían llevar a los cursos del Escorial, a que el tío diera unas charlas en el curso del Escorial. Ya universidad basura, ya no nos quedaba más. La verdad es que se montó un cisco en el tema mediático, que bueno, el de la universidad dijo no, y no lo llevaron, pero bueno, eso faltaba. ¿Es posible que me respondas en 1 minuto a unas cuantas preguntas? Bueno, sí, si quieres también, claro, ¿Es posible o no? También, sí. ¿Es posible? Bien. Sí, me dices que sea sintético, rápido. ¿Es posible? Bien. Adelante. Una canción, tema musical.
Bueno, yo me quedo con Elvis Presley siempre. ¿Un libro? Siempre. Un libro concreto, libros de historia. De historia, ¿eh? ¿Esa película que te gusta? De película, ahí sí doy un título, Casablanca. ¿Lo que más te interesa? Me interesan varias cosas dentro de este mundo, si se puede llamar así, pues me interesa la historia, la política, la economía, las ciencias sociales. Ya que me hablas de los medios de comunicación, ¿qué es lo que ves en televisión? Yo veo en televisión telediarios, el de Telemadrid de por la noche, que luego lo recomiendo a quien pueda verlo, que me encanta, y veo los debates los que puedo. Y fútbol, claro, fútbol. ¿Vas a votar en las próximas elecciones autonómicas, locales, nacionales? Siempre he votado en las elecciones, siempre. Y es más, digo, dentro del minuto este que tenemos, digo que todo el mundo debe de ir a votar, a ejercer su derecho moral. Otra cosa es que pueda votar en blanco, que también es una opción, pero que todo el mundo vaya a votar. Y claro, he votado y votaré siempre. ¿Esta región tiene solución? Hombre, claro que la tiene. Yo el mensaje que antes pude mandar Podemos hacer malo, lo mando también bueno. Claro que tiene solución. Y que además creo que la va a tener. Pero insisto, hace falta líderes que sepan de qué va esto. Y no solamente el líder que gobierna, sino también los líderes de la oposición tienen que saber y dejarse de esas ideologías extremas, digamos, que todavía parece que se están llevando, y bueno, concentrándose en algo más actual. Antonio, muchas gracias. Pues nada, a ti. Oye, y además que recomiendo tu blog, ¿eh? ¿Cómo se llama? El www.desdelcentro, con una sola E, desdelcentro.blogspot.com. Aunque eres un poco vago y escribes poco, ¿eh? Es verdad, sí, pero yo te he explicado poco. un poco el por qué también escribo poco, porque bueno, intento hacer artículos condensados, estudiados. Es que, claro, pero yo creo que te metes demasiado en la historia, das demasiados datos y dices, hombre, habla pues de lo que pasa habitualmente. Por ejemplo, el tema de los mineros, que no lo tocaste en tu blog, sería interesante desde el punto de vista de un ingeniero superior de minas. Pero bueno, son apuntes. Antonio, gracias. Claro, a ti, a vosotros. Muchas Señoras, señores, esto ha sido Del Cielo a la Tierra. Estamos aquí con todos ustedes para llevarles personas que tienen que ver con el Principado de Asturias o son del Principado de Asturias, y espero que les haya gustado hoy la charla con Antonio Checa Pérez. Muchas gracias.